La gracia del Señor esté con todos, con nuestros hermanos y nuestros amigos que nos están viendo desde sus hogares. Queremos bendecirlo en este tiempo con una palabra en el nombre de Jesús. Así que hoy queremos conversar con ustedes en la predicación que estamos teniendo acerca de la fidelidad de Dios. Pero hoy quiero hablarles acerca de la fidelidad versus la palabra. Así que hoy quiero conversar con ustedes acerca de la fidelidad de Dios versus las Sagradas Escrituras. Voy a compartir el texto bíblico con todos para que nos adentremos en la dinámica de hoy. La palabra la tenemos en el Evangelio según San Juan. Vamos a tenerlo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, el versículo 37 al 39. Y así dice la Escritura en este día, en el nombre de Jesús. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito es el nombre del Señor. Así que hoy compartimos una nueva entrega de la predicación de la fidelidad de Dios, y hoy quiero hablarle de la fidelidad versus la palabra. La fidelidad requiere de un referente y de una guía. Cuando nos hacen una demanda en un compromiso que hemos asumido, necesitamos saber cómo vamos a lograr eso, dónde está la guía de formación, de instrucción, para nosotros poder lograr aquello que nos están demandando. Por eso la fidelidad requiere de una guía, pero también requiere de un referente, porque la fidelidad está muy ligada a la identidad. Y cuando hablamos de identidad, nosotros necesitamos tener un referente. ¿A quién nos vamos a parecer? Entonces, en la fidelidad necesitamos ver que Cristo es nuestro referente, es la persona a quien nosotros debemos imitar. Y necesitamos una guía. ¿Cómo vamos a lograr ser fieles con una naturaleza como la que tenemos y con una vida como la que hemos llevado hasta ahora? Entonces necesitamos tener una guía. Y paso a paso, esa guía nos va a ir llevando hacia lo que es la voluntad de Dios, sobre lo que Dios quiere de nosotros para nosotros poder agradar. Así que por eso hoy hablamos de las Sagradas Escrituras, porque la Escritura es la guía que nos va a llevar a la fidelidad de Dios. Por eso hoy en día hay una crisis entre mucha gente que dice que cree en Dios porque no conoce la palabra. Y como no conoce la palabra, no sabe cómo es Jesús, de manera que no sabe quién es su referente, ni conoce cómo llegar a ser fiel y servir a Dios. Y esto se puede decir que es una estrategia que ha utilizado el enemigo y ha influenciado a algunas congregaciones donde han dejado de darle la palabra a la gente y formarlo en el conocimiento de Dios y de la Escritura. A tal punto que algunas congregaciones ya no tienen el estudio bíblico que forma a la gente para conocer a Dios. Y lo han ido cambiando hasta que ha ido desapareciendo. Y en las reuniones que se dan pocas a las semanas, porque la gente está muy ocupada, tiene mucho compromiso, en esas reuniones o celebraciones se trabajan temas que no necesariamente tienen que ver con la Escritura, sino temas que son importantes para la vida en la tierra y que el ser humano pueda vivir bien, pero hace falta algo más. Necesitamos conocer la guía y nosotros necesitamos conocer nuestros referentes. Los líderes no somos los referentes. El referente es Cristo, aunque los líderes estamos llamados
a ser responsable, a tener una vida correcta para que la gente pueda imitar lo bueno, imitar la fe y el comportamiento correcto de nosotros. Pero Cristo es el referente. Es a quien nosotros debemos parecernos, es a quien debemos obedecer. Por eso necesitamos, para poder ser fieles a Dios, conocer la Escritura. Y la naturaleza del ser humano, que no es fácil de domar, requiere ser educada. El ser humano necesita educarse para poder ir cambiando cosas de la vieja naturaleza y de la vieja vida por nuevas cosas que se deben ir implantando en la nueva vida. Y para que esas nuevas cosas se puedan ir implantando, tenemos que adquirirla, tenemos que recibirla. Y justamente en la crisis que está viviendo la humanidad en este tiempo, por causa de la pandemia, la gente, en vez de buscar la Escritura y comenzar a estudiarla para conocer a Dios y saber lo que Dios quiere de cada individuo y poder proceder de manera correcta al arrepentimiento, la gente está distraída por toda la situación que se está viviendo y por las noticias, las informaciones y desinformaciones. Y los conflictos internos que vive la gente, más los conflictos externos con la gente que nos rodea. La gente, en vez de buscar la Escritura, está siguiendo mayormente lo que otras personas están diciendo. Pero para poder ser fieles a Dios, necesitamos volvernos a la Escritura. Y que la iglesia de Cristo en la tierra vuelva a la gente a la Escritura. Y que nuestras reuniones sean reuniones mucho más bíblicas, para que la gente pueda tener una fortaleza en los momentos difíciles, porque la palabra es que nos va a dar esa fortaleza. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esta dinámica? Antes de la palabra, la fidelidad requiere, hay varias preguntas que la gente se hace con relación a la fidelidad. ¿A quién voy a ser fiel? ¿Y por qué voy a ser fiel? ¿O para qué voy a ser fiel? Debemos ser fieles a Dios y tenemos razones para ser fieles a Dios. Porque Él es un Dios fiel que ha prometido en su palabra regalarnos la salvación por medio del arrepentimiento. Porque ya Cristo ha comprado en nuestras vidas a precio de sangre y está autorizado para regalarnos la salvación que ya Él ha comprado. Porque ha pagado un precio por nosotros. Y nosotros tenemos que serle fiel a Él para nosotros poder retener el regalo que nos ha dado. Una manera de decir yo acepto ese regalo es por medio de la obediencia. Y la obediencia está muy ligada al principio de la fidelidad. Entonces, ¿por qué vamos a ser fieles? ¿Para qué vamos a ser fieles? ¿A quién le vamos a ser fieles? A Cristo, por nuestro propio beneficio en términos generales y mayormente en términos espirituales. Bendito es el nombre del Señor. Así que el texto bíblico de hoy nos dice que también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dice Jesús. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Cristo está hablando de que el Padre que lo había enviado en ese momento había dado testimonio de él. Y más abajo está narrando que además de ese testimonio estaba la palabra que ya en la Escritura se había hablado de Cristo, porque Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, en el propósito eterno de Dios, Cristo había sido elegido. De manera que en los profetas se habla, inclusive en el Pentateuco y en los libros proféticos, poéticos, históricos, se habla de Cristo. Lo que pasa es que de pronto la ceguera llega a la gente y aún con la palabra en la mano la lee, pero no puede interpretarla. Porque se habla tan claro de Cristo. Inclusive el profeta Isaías habla tan claro de Cristo que narra todo su nacimiento, habla de su sacrificio, inclusive de su reinado en el reino milenial. O sea que habla en términos general, pero la gente que está ciego no puede entender este concepto. Y Cristo está hablando de ese testimonio
que se daba de él. Y dice, y nunca habéis oído su voz, o sea, nunca has escuchado la voz del Padre, ni habéis visto su aspecto. No han visto al Padre físicamente, ni tampoco han escuchado su voz físicamente. Ellos tenían la palabra, habían sido educados en la palabra, pero ellos no habían escuchado la voz de Dios, ni habían visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Y aquí hay un dato interesante. Jesús está cuestionando que ellos no tienen, está hablando con su pueblo, con el pueblo de Israel, y le dice, no tiene la palabra con ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Y si usted observa, es una deducción lógica. El comportamiento que ellos estaban teniendo no demuestra que tienen la palabra. Y la gente quiere decir que es cristiano, la gente quiere decir que es siervo de Dios, y la gente quiere decir que tiene rango y que tiene llamado y que tiene ministerio. Pero lo que va a identificar a la persona es la palabra de Dios, que va a generar humildad en la vida de nosotros. Y entonces, si la palabra de Dios no está morando en nosotros, no hay manera de que nosotros podamos ser fieles a Dios. Se va a hacer evidente que hay necesidad del conocimiento de la palabra. Se va a hacer evidente que la palabra no está permaneciendo en nosotros. Y eso es lo que Jesús le está diciendo al pueblo. Ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces le dice, si ustedes creyeran en mí, demostraran que la palabra de Dios está en ustedes. Y entonces ellos rehusaban aceptar la palabra de Jesús, que ya en la escritura del Antiguo Pacto, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento está basado, inclusive el mismo sacrificio que hacía el pueblo en el templo, y lo registra Levítico, era símbolo del sacrificio de Cristo. O sea que todo lo que hay en el Antiguo Pacto era sombra de lo que iba a aparecer. Y es la base inclusive para que nosotros podamos entender más fácil el nuevo pacto. Y entonces, a rechazar a Jesús significa que no tenían la palabra. Y entonces hoy hay gente que puede decir que tiene la palabra y que sirve a Dios, pero no lo obedece, no es fiel. Al final está rechazando a Cristo. Porque justamente cuando nosotros rechazamos a Jesús, tenemos un comportamiento contrario a lo que enseña la palabra. Y la misma escritura está diciendo que el que no recoge con él desparrama. O sea que de alguna manera el conocimiento de la palabra nos va a hacer a nosotros fieles, o nos va a dar la oportunidad para poder ser fieles, porque vamos a saber qué es realmente lo que el Señor quiere. Y ellos tenían un comportamiento de rechazo hacia Cristo. Y la palabra está diciendo, si ustedes me aman, deben guardar mis mandamientos. Porque el que no obedece al Señor lo rechaza. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. A quien Él envió, vosotros no creéis. Y entonces le dice algo interesante. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces le dice, ustedes deberían escudriñar las Sagradas Escrituras, ustedes deberían leer la Escritura. Vayan, escudriñenla. Escudriñen la Escritura, escudriñen la revelación escrita. Vayan y escudriñen a Moisés y a los profetas, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si ustedes la escudriñaran, si la conocieran, no me rechazaran. Pero como no la conocen, por eso me están rechazando. Justamente, nosotros somos infieles por desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Escritura con relación a ese caso? En Oseas está dando una palabra y dice Oseas 4, 6 y 7, el profeta Oseas en el capítulo 4, versículos 6 y 7 está diciendo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, justamente
el conocimiento de Dios lo vamos a tener mediante la palabra. Si no tenemos la palabra con nosotros, no podremos tener el conocimiento de Dios. Entonces le dice, escudriñad las escrituras, aparece ahí en imperativo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñen las escrituras, porque ustedes saben que ahí está la vida eterna. La revelación de la vida eterna está en las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras se escribió con el propósito de redimir al hombre caído. El hombre, la descendencia de Adán. Adán cayó, por eso el hombre está caído y necesitaba ser redimido. Y entonces en el Antiguo Pacto aparece toda la enseñanza de cuándo iba a venir el Salvador, que iba a redimir al ser humano. Y entonces escudriñenla. Que ustedes saben, a ustedes les parece que en ese texto está la vida eterna. Porque la redención del ser humano es básico para la vida eterna. La vida abundante que Jesús vino a impartirnos está revelada en la Escritura y nos dice cómo recibirla. Vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, le está diciendo Jesús. El que quiere conocer a Jesús, el que quiere conocer la vida eterna, tiene que volverse a la Escritura. Y aunque nosotros no tengamos una persona que nos instruya en la Escritura, si nosotros queremos alcanzar vida eterna, si queremos alcanzar salvación, si queremos conocer a Jesús, tenemos que irnos a la palabra. Y ahí vamos a encontrarlo. Si necesitamos una guía, una persona que nos enseñe la palabra, pero ocasionalmente no tenemos a alguien cerca que nos instruya en la palabra. Y la invitación para ustedes que están ahí en sus hogares escuchando la palabra es que se vayan a la Escritura, que tengan la oportunidad de tener la palabra de Dios con ustedes para que puedan recibir la revelación de la vida eterna, que es Cristo Jesús, porque Él es la vida de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Las mismas Escrituras están diciendo que Él es la verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él, que Él es el único mediador entre Dios y el hombre, es el Redentor, y que nadie más puede salvar fuera de Cristo, nadie más, porque ninguna persona está autorizada para salvar que no sea Él que obtuvo el triunfo en la cruz del Calvario, venciendo a Satanás y al infierno, y redimiendo al ser humano y devolviéndole el derecho y la autoridad que había perdido en Adán. Es Cristo. Y las Sagradas Escrituras es que nos están revelando a Cristo. Y Él es la vida eterna. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, recibimos la vida eterna. Y entonces los judíos tenían interés en alcanzar la vida eterna, pero habían abandonado el texto sagrado. Y por eso estaban extraviados. Y Jesús le está diciendo, la palabra de Dios no está en ustedes. No la tienen. Porque la vida de ustedes no se corresponde. Porque ellos eran infieles en sus vidas, en su comportamiento, conducta y palabras. Y porque rechazaban a Jesús. Porque la ceguera, quien viene a quitar la ceguera de la vida del ser humano es la palabra de Dios, que viene a abrir los ojos, viene a quitar la venda. Inclusive para el pueblo de Israel viene a quitar el velo que estaba delante de ellos, que no lo dejaba ver correctamente. Pero para nosotros viene a quitar la ceguera. Por eso necesitamos regresar a la Escritura. Y aquellos que no conocen a Dios aún tienen la oportunidad de abrir la Escritura para que puedan conocerlo. Y se darán cuenta de lo interesante que es la Escritura para la formación del individuo como tal en sociedad, pero también nos revela acerca del conocimiento de Dios y de cómo obtener la tranquilidad espiritual y la vida eterna, que cuando pasemos de esta vida terrenal hay algo más. La Escritura nos da la revelación. La Sagrada Escritura también nos dice en Hebreos
capítulo 12, versículos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si nosotros seguimos la Escritura con el propósito de alcanzar la vida eterna, de conocer al Señor y de ser fieles, entonces nos vamos a encontrar con lo que realmente Dios quiere enseñarnos. Por eso el escritor de los Hebreos dice, justamente escribiéndole al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, a los judíos, pero se escribió en el nuevo pacto y quedó como parte de la revelación a la iglesia. Es una carta inspirada por el Espíritu Santo. Así que nosotros, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud. Es lo primero que dice. Si nosotros hemos recibido el reino de Dios, un reino inconmovible, deberíamos tener gratitud. ¿A qué se refiere cuando habla de inconmovible? Un reino firme, estable, inmutable. O sea, un reino que no sufre transformación y que no cambia, porque Dios no cambia. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos que conocer a ese Dios que no cambia, que es firme en la decisión que ha tomado y lo que nos ha escrito, porque Él es fiel. Tenemos que recibir ese reino con gratitud. Ese reino no puede ser alterado bajo ninguna circunstancia, sino que lo que Dios ha establecido permanece, igual que su fidelidad va a permanecer. Porque Dios no se mueve, no puede ser movible, y que lo hagamos con gratitud, que reconozcamos lo que el Señor ha hecho por nosotros y les agradezcamos. Debemos reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros y debemos agradecerle, ser agradecido. La gente que tiene gratitud vive de otra manera y la gente que es fiel a Dios tiene gratitud. No tiene un rostro como aquel que tienen deuda con él y no le pagan, como alguien que está incómodo todo el tiempo. O sea, eso es lo que ha vendido la religión, que una persona que sirve a Dios debe tener una cara dura. No es así. Cada quien es como es, pero hay un trabajo que hace el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas y la persona que está agradecido se acerca a Dios con gratitud. Es diferente, tiene una alabanza, tiene una mirada de aceptación. Su rostro, cuando mira a la gente, le da una señal de que lo está aceptando, de que él está conforme con lo que está viviendo, con lo que tiene dentro, que él está seguro de lo que está haciendo y lo que está pasando dentro de él es interesante. Tiene gratitud. Su comportamiento hacia Dios es diferente. Claro, los religiosos no saben agradecer porque se sienten con derecho. Usted le hace un favor a alguien que es religioso y el religioso entiende que Dios lo mandó para que usted le haga eso y no tiene compromiso con usted. Porque los leprosos judíos hicieron eso. Cuando recibieron el milagro, ellos se fueron tranquilos y se dieron cuenta que estaban sanos y no regresaron a darle gracias a Dios. Pero el samaritano sí se devolvió a darle gracias a Dios. Reconoció que algo había pasado en ellos y fue donde Jesús a darle gracias. Después los otros no lo hicieron, porque el que es religioso se siente con derecho. Si tú has sido salvo por el Señor, si tú puedes ser fiel a Dios, deberías vivir en libertad. Y la gente que vive en libertad es agradecido, tiene gratitud desde su corazón y lo refleja en sus conversaciones, en su actitud, en la manera de aceptar a la gente que sirven a Dios y a lo que quiere llevarle la palabra, y en la manera de vivir. No vive lamentándose ni quejándose de todo lo que existe y de todo lo que está viendo, sino que le agradece a Dios. En este tiempo es capaz de agradecerle a Dios aún en medio de una crisis, porque sabe que Dios tiene cuidado de él o de ella, que Dios lo ha guardado y que su integridad espiritual seguirá firme
y que pase lo que pase, Dios no lo dejará ni lo va a desamparar. Bendito es el nombre del Señor. Y de eso se trata. Por eso los hijos de Dios que hemos recibido ese reino estable, fiel, debemos tener gratitud con nosotros. El texto en hebreo sigue diciendo, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándoles con temor y reverencia, dice el escritor de los hebreos. Agradémosles al Señor con temor y con reverencia. ¿Qué es el temor? La gente piensa que el temor es miedo, y el temor es respeto, es obediencia, es sumisión al Todopoderoso. Ese es el temor. No es que le tengamos miedo a Dios, sino que lo respetemos, que lo obedezcamos. Si hemos recibido el reino de Dios, debemos ser fieles a Dios y tenemos que tener una actitud de reverencia y de temor. La reverencia se refiere a nuestra sumisión respecto al señorío de Cristo. Tenemos que aceptar el señorío de Cristo y estar dirigido por Él, siendo fieles a Él y que Él diga lo que nosotros vamos a hacer. Porque muchos están moviendo la predicación del Evangelio y la revelación de la Escritura y el sacrificio de Cristo como una bendición que produce salvación, y eso es así literalmente. Pero junto con ese regalo de la salvación que Cristo nos da, Él también es Señor y quiere ser Señor de nuestras vidas. Y cuando recibimos el regalo de salvación, entonces aceptamos al Señor para que Él controle nuestras vidas, nos dirija y nosotros a partir de ahora hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Estás haciendo lo que el Señor quiere que haga? ¿Lo has consultado para hacer aquello que estás haciendo ahora? Si no lo has hecho, entonces Cristo no es tu Señor. Ahora, si estás consultando a Dios para las cosas que va a hacer, Él es tu Señor. Y así debemos recibir el reino de Dios con respeto y con reverencia, que podamos obedecer la palabra. La idea de inclinarnos a la palabra y hacer lo que la palabra dice. No solo de la boca, sino también desde el corazón. Que la palabra pueda calar en nuestros corazones, como establece el texto bíblico. Agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La Escritura nos habla acerca de por qué debemos ser fieles. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios, además de regalarnos las cosas, además de guiarnos y de querer que nosotros seamos salvos, si no obedecemos, si no somos fieles, entonces hay consecuencias para aquellos que no obedecen la palabra. Y esto está reflejado en el texto del Evangelio según San Juan. Nos habla un poquito más claro acerca del texto, en su contexto del capítulo 3, que es uno de los textos mejor conocido y manejado por los creyentes en el mundo. Para evangelizar y para citar la Escritura, está en el capítulo 3, el versículo 16 del Evangelio según San Juan. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, la Escritura está hablando de la condenación para los infieles. Y aunque mi llamado no es para predicar el evangelio de la condenación, sino de la salvación, en la Escritura hay una realidad. Y es que los infieles ya son condenados por ser infieles. Y de eso se trata la expresión de que Dios es fuego consumidor. Dios va a castigar, va a corregir a los infieles. Claro, le va a dar la oportunidad para que se arrepientan.
Y eso es lo que queremos, que la gente se arrepienta y que los que están en las congregaciones, que son miembros o que dirigen y que tienen alguna actitud contraria a la Escritura, que busquen a Dios, que busquen su rostro y que confiesen sus pecados para que el Espíritu Santo pueda hacer el trabajo en ellos. Ese es el propósito. Ahora, el que rehúsa obedecer a Dios, el que rehúsa ser fiel a Dios, la misma Escritura habla de que esa persona ya está condenado. Entonces habla del amor que Dios tiene hacia la humanidad y que lo manifestó a través del sacrificio de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Cristo no es condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo, porque el mundo ya está condenado. Desde Adán, ya el mundo está bajo condenación. Y el propósito de Cristo es redimir, salvar, rescatar, comprar, para que la gente, todo el mundo tenga la oportunidad de ser perdonado de pecado y pueda entrar en la gracia y al nuevo pacto. Ese es el propósito. Y eso es lo que Dios quiere, y para eso nos ha dado la palabra, para que nos guíe al conocimiento de Cristo y de la vida eterna, que es el Señor. Porque si hay una vida eterna, también hay una condenación perpetua. Ambas cosas lo registra la Escritura. Y al parecer hay gente que no está aceptando la fidelidad de Dios porque no ha entendido que está bajo condenación por ser infiel, sino que aún siendo infieles están pensando que Dios lo va a recibir y lo va a premiar. Y no es verdad. Dios premia a los fieles, pero quiere que los infieles se arrepientan, y por eso vino Jesús, para que la gente pueda recibir vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito de la palabra, que el hombre conozca, la mujer conozca a Cristo y alcance la salvación, sea salvo. Para ser salvo se requiere que el ser humano tenga arrepentimiento para vida, que tenga fe salvadora y obediencia, que reconozca que está en pecado, que su condición es de miseria y que confiese su pecado a Cristo, que crea en fe salvadora que Cristo es el único salvador y que nadie más salva fuera de él, y que va a perdonar su pecado y lo va a recibir. Y en la obediencia, porque todo el que recibe la salvación como una señal de aceptación de la salvación debe obedecer los principios, y aquí entra la fidelidad en la obediencia. Claro, el Espíritu de Dios va a hacer una gran obra en la vida del creyente como parte de aceptación de la salvación, y nos va a regenerar, nos va a justificar, nos va a santificar, y seremos adoptados como hijos de Dios y tendremos una nueva experiencia. Para eso vino Cristo, para que el ser humano alcance la salvación, y dentro de la aceptación de la salvación está el elemento de la obediencia que tiene que ver con la fidelidad. Aquellos que son salvos, la Escritura los guiará para que sean fieles. Porque los infieles, es lo que dice el texto siguiente, Cristo no vino para condenar, sino para salvar. Lo que ocurre es que ya el ser humano estaba condenado porque vivía en desobediencia, y él lo que vino fue a liberarlo. Ahora, el que lo rechaza se queda en su posición anterior, que es la posición de la condenación. Y por eso que el texto dice que él no vino a condenar al mundo, sino para salvar. Y el mundo está bajo condenación por el pecado que heredamos de Adán, por el pecado original. Ya teníamos la condenación. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, por rechazar a Jesús, la palabra está diciendo que ya estamos condenados. Porque la condenación ha venido al mundo es porque el mundo no ha aceptado a Cristo, porque lo ha rechazado, por eso el mundo es condenado. Porque todos los seres humanos que habitamos en el planeta, todos los que estamos aquí, hemos pecado en Adán.
en el pecado original y en el pecado actual, porque cuando tuvimos uso de razón, que tuvimos capacidad para hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, hicimos lo malo. Entonces ya nosotros estamos bajo condenación. Ahora, el pecado que va a condenar a la gente y que está condenando a la gente es rechazar a Cristo, porque todo pecado es perdonado en Cristo y es justificado por Él. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cual fuere tu condición en Cristo, tú eres perdonado, eres justificado, tú eres salvo. Ahora, si rechazas a Cristo, aunque tú tengas buena conducta, no obtienes la salvación. Porque para ser salvo hay que tener fe salvadora. Creer que solamente en Cristo hay salvación, que Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Y eso es lo que establece el libro de los Hechos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Bajo el cielo no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan alcanzar la salvación. Nadie puede salvar sino Cristo. Y lo que somos nosotros es parte de los medios de gracia como iglesia, que acerca a la gente a Dios para que alcance el conocimiento de la palabra y pueda servir a Dios. Pero el Salvador es Cristo, Él es el Señor. Y la condenación viene por rechazarlo a Él. Eso dice la palabra, por ser infiel. Viene la condenación. Bendito es el nombre del Señor. El texto bíblico sigue diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La razón de la condenación por la que el mundo es condenado es porque no vienen a Jesús, no vienen a la luz, que es Cristo, porque sus obras son malas. Y la gente que tiene malas obras tiene la oportunidad de ser perdonado en Cristo y de que sus pecados sean lavados por la sangre vertida en la cruz del Calvario, como establece la palabra, porque Él ha sido molido por nuestros pecados, ha sido destruido físicamente y emocionalmente, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas somos nosotros sanados, somos curados. De manera que el texto bíblico lo que nos está diciendo es de qué manera la gente va a permanecer en la condenación. Y es justamente por no conocer la Escritura, porque la Escritura nos está enseñando cómo salimos de la condición en que estamos ahora. Y eso se hace con un paso. El paso que se requiere, reconocer que nuestra condición no es buena delante de Dios y que le hemos faltado. Y que no solamente le hemos faltado nosotros, sino que heredamos esa naturaleza pecaminosa y que hoy es el día para nosotros tomar la decisión y volvernos a Cristo y a la palabra para que las cosas sean diferentes. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, en el texto siguiente, que está en la segunda carta a los Corintios, en el versículo 11, el capítulo 11, el versículo 1 de la segunda carta a los Corintios, Pablo se está diciendo, ojalá me toleraseis un poco de locura, si toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis recibido, bien lo toleráis. El apóstol Pablo lo que nos está diciendo es, tolérenme, si entienden que es locura lo que estoy haciendo, la manera de protegerlo y de defenderlo, quiere que me toleren. Le dice, quiero que me toleren. Si entienden que esto es una locura, la manera de yo celarlo y protegerlo. Y entonces le explica por qué.
Hay una razón por la que Pablo estaba ocupado en los creyentes de Corintios y le está escribiendo la carta a Corintios precisamente por eso, para que ellos puedan abrir sus ojos y saber quiénes son y qué requiere el Señor de ellos conforme a la palabra. Y entonces algunos quizás sentían que Pablo estaba demasiado ocupado por ellos o quizá preocupado y entonces tenían alguna queja y él le dice, tolérenme, si entienden que yo estoy haciéndolo exageradamente, y creo que esto hay que entenderlo ahora en este tiempo, si estamos exagerando, tratando de que permanezcan en el Señor y que no se dejen confundir por los engañadores, es una actitud natural dentro del ministerio, de querer proteger a la gente para que no sean confundidos y que no se vayan a distraer de la palabra. Y eso lo dice la Escritura, que ya Pablo lo había vivido. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Está diciendo a la iglesia que él lo había desposado, había establecido una relación de noviazgo con el Señor y estaba trabajando con ellos, dándole la palabra para que ellos llegasen puros al arrebatamiento, a la relación con el Señor, a la unión con Cristo, al encuentro con Cristo, ya fuere por la muerte o por el arrebatamiento, porque en el principio se creía que Cristo ya estaba a punto de retornar por su iglesia y el lenguaje era claro y todos se saludaban Maranata, Cristo viene, porque esa era la palabra. Y entonces habla de que lo había desposado con Cristo, había establecido una relación de compromiso con Cristo y quería que ellos llegaran puros al matrimonio, que llegaran puros a la reunión con Cristo y que por eso lo celaba, porque quería que ellos permanezcan siendo fieles a Dios. Algunos creyentes no son capaces de entender esto, están ciegos. Que la gente que tiene llamado de Dios hace esfuerzo para que no sean confundidos en el conocimiento de la palabra y que puedan permanecer y que no venga un pasacantando a generarle confusión. Necesitamos conocer la palabra para poder ser fieles. Y Pablo había recibido la presión de algunos judaizantes que estaban enseñando contra evangelio a la gente que él había formado. Y él no se durmió. Y aun cuando algunos no estaban tan claros, le decía, tolérenme, que yo lo que quiero es que ustedes sean fieles a Dios, que alcancen la salvación y que lleguen puros al matrimonio con Cristo, a la reunión con Él, a las bodas del Cordero, que lleguen como debe ser, sin mancha, que no se vayan a distraer y que alguien lo engañe, sino que puedan ser salvos. Aleluya. Sí. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y le dice, de la misma manera que Eva fue engañada por Satanás, algunos pueden ser extraviados, engañados de la sincera fidelidad a Cristo, le dice. Dice, es posible que alguno de ustedes, tengo el temor de que alguno de ustedes, dice, porque yo estoy expresándome de esa manera, le dice, porque yo tengo el temor de que alguno de ustedes sea engañado de la misma manera que Eva fue engañada y que dejen de ser fieles a Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Es una palabra clara y oportuna que está dando el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que no vaya a ser que Satanás utilice a alguien para desviarlos de la palabra, generarle confusión y lo lleve a independizarse de Dios y a ser rebelde de Cristo. Eso es lo que le está diciendo. Y le dice, ustedes son factibles de ser engañados de la misma manera
que nuestros primeros padres fueron engañados por Satanás. Puede alguien venir a distraernos. Ahora, si conocemos la palabra, nadie va a engañarnos, nadie va a sacarnos de Cristo, porque conocemos la palabra. Y el que conoce la palabra no deja que le saquen el texto de contexto para traer un pretexto y llevarlo a la desobediencia, sino que maneja el texto en el contexto y sabe a qué se está refiriendo. Y eso es lo que nos hace falta: conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra, para ser capaces nosotros de permanecer en Dios y que no vaya Satanás a engañarnos como engañó a Eva. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, y ahí está hablando claro, otro evangelio y otro espíritu. Un evangelio diferente al de Cristo y un espíritu que no es el espíritu de Dios. Porque lo que traen un evangelio diferente al evangelio de Cristo, traen otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo acompaña al verdadero evangelio, al evangelio de Cristo. Ahora, los que enseñan otro evangelio imparten sobre la gente otro espíritu que no es el de Cristo. Y a eso está refiriendo el apóstol Pablo. Y tenía ese cuidado del pueblo para que eso no ocurriera, que no vayan a recibir otro espíritu, un espíritu de confusión, de herejía, un espíritu contrario al que la palabra de Dios está revelando. O si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien toleráis. Entonces, están tolerando gente que está trayendo otro evangelio, otro concepto de la vida eterna, y está trayendo otro espíritu consigo. Y entonces ahí está la confrontación. Y por eso Pablo estaba diciendo: tolérenme, que soy capaz de hacer cosas diferentes a las que he hecho en otro momento, porque lo celo con celo de Dios. Y quiero que alcancen la perfección y que entren puro al reino, al arrebatamiento y a las bodas del Cordero. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Necesitamos, el ser humano tiene una necesidad de conocer la palabra de Dios, y sin el conocimiento de la palabra de Dios no se puede ser fieles a Dios. Volvámonos a la palabra para que identifiquemos lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Podemos identificar lo que Dios está pidiendo de nosotros para poder ser fieles. Porque el que no conoce la palabra no sabe qué Dios está exigiendo. Porque necesitamos una guía, necesitamos un referente. Cristo es el referente y la palabra revelada, las sagradas escrituras, es nuestra guía para poder conocer a Dios y para poder serle fiel. La ignorancia nos hace ser pasivos ante los engañadores. El ser ignorante, el no conocer la palabra, nos vuelve pasivos ante la gente que engaña, porque no sabemos cómo defendernos, no sabemos cuál es la verdad. Y esa es una estrategia del infierno, enseñar lo mismo que está enseñando el reino de Dios para generar confusión. Y cuando la gente no tiene conocimiento de la palabra, está pasivo, no sabe qué va a hacer, qué va a decidir, si esta es la verdad o esta es la mentira, no lo sabe. Y para poder estar firmes y agradar a Dios necesitamos conocer la palabra, la revelación escrita que nos va a guiar a la fidelidad. Por eso es que en Oseas 4:6 está diciendo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué le faltó? Revelación de Dios. Le faltó conocer la palabra revelada de Dios. Le faltó la fidelidad y por eso se extravió. Ahora, ¿quién tuvo que ver con que ese pueblo se extravíe? Aquí está. En el texto siguiente está diciendo quiénes. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, está diciendo. Porque aquellos que estaban llamados a enseñar la palabra no se le enseñaron correctamente, desecharon el conocimiento de Dios e hicieron lo que ellos entendían que era correcto. Y eso es lo que está pasando hoy, que la gente está tratando de enseñar cosas buenas. Y no es malo enseñar cosas buenas, pero lo que lleva a la gente a conocer a Dios y a vivir en Él es la palabra revelada. Es el compromiso que el Señor ha hecho con nosotros por medio del nuevo pacto. Eso es lo que nos va a dar la seguridad de la vida eterna.
¿Cuántas cosas buenas hay en el mundo? Y la ciencia es buena. Pero es la palabra lo que lleva a la gente al conocimiento de Dios y a ser reverente de la palabra. Y que nos va a guiar para poder llegar puro a la reunión con Cristo cuando suene la trompeta. Ahí está nuestra responsabilidad. Y entonces, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. Estás culpando a los líderes de no haber enseñado al pueblo la verdad y los principios. Te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. La Sagrada Escritura está diciendo que se crecieron tanto, se hicieron tan grande y tan poderoso, porque Dios le dio ministerio y desecharon la revelación de Dios, desecharon la palabra y llevaron el pueblo a la perdición. Y por eso que el texto dice que su pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Pero en el texto siguiente está diciendo quién debió impartirle conocimiento, quién debió guiarlo a la palabra y no lo hizo. Y entonces el Señor le está diciendo, lo voy a desechar. Porque se crecieron, se engrandecieron e hicieron lo que ellos entendían que iban a hacer y no dieron la palabra. Es la escritura, es la palabra revelada que va a llevarnos al conocimiento de Dios para nosotros poder ser hombres y mujeres fieles en este tiempo. Y entonces, ¿qué está diciendo? Está hablando de las consecuencias que van a venir sobre sus hijos y sobre ellos. Y esto es importante. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Y por esto es que tenemos que orar, para que el Señor tenga misericordia y se arrepientan. Y su honra, ese crecimiento que han tenido por misericordia de Dios, no se le cuente en afrenta. Y ese es el trabajo de nosotros. Darle la palabra a la gente y orar por aquellos que con el conocimiento que han tenido y la oportunidad se han crecido y han dejado de enseñar la palabra para enseñar otra cosa. Y el pueblo se está extraviando, se está perdiendo porque le falta conocimiento de la palabra. Volvámonos a ella. Como cada día tengo que concluir la predicación, pero la iglesia de este tiempo necesita volverse a las Sagradas Escrituras. Hemos aprendido tanto y hemos conocido tanto que no necesitamos a Dios. Eso es lo que está pasando en el mundo, que algunos ya no necesitan a Dios, aun cuando están en las iglesias sirviendo, porque lo tienen todo. Saben todo, saben cómo hacer las cosas. No están dependiendo de Dios. Cuidado con la autosuficiencia, porque cuando nos sentimos autosuficientes, significa que no necesitamos a Dios. Y la autosuficiencia va a traer independencia, y la independencia te llevará a la soberbia, y la soberbia te llevará a la caída de la gracia. Tenemos que permanecer en el Señor. Una iglesia sin conocimiento de la palabra de Dios es una iglesia ciega, y los ciegos son fáciles de dirigir al despeñadero. Eso es lo que establece la palabra. Y el texto para concluir hoy está en Mateo 15:11. Dice: no lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda palabra, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Le dijeron: oh, pero se ofendieron los fariseos con que tú le digas que lo que sale de la boca es lo que contamina, no lo que entra. Se ofendieron. Él dice: toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada, será sacada con toda y raíz. Aunque se sientan mal producto de la palabra. Dice, van a ser desarraigados porque si no reciben la palabra no ha sido plantada por mi Padre. Y termina el texto diciendo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Punto. Dejadlos.
son ciegos, guías ciegos, y el ciego que guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Bendito es el nombre del Señor. Cuidémonos de caer en el hoyo cuando somos guiados por ciegos, que igual que nosotros, por no conocer la palabra, son ciegos, no tienen nada que darnos, porque todo está en la palabra, y es la revelación de Cristo lo que necesitamos. Nos guiarán al despeñadero. La gracia del Señor sea con todos. Bendición y paz. Hasta pronto.